Saludos y bienvenidos al podcast de literatura Palabra Figurada. Este es el episodio número 7 y vamos a tocar uno de los temas, si se quiere, más importantes dentro de la historia literaria occidental. Durante mucho tiempo fue considerado, si se quiere, la reina de los géneros literarios y hoy en día no es que no tenga un estatuto bastante importante, pero ciertamente a nivel de lectoría no ha llegado a la popularidad que hoy en día tiene la novela y pertenecería un poco más a eso que Juan Ramón Jiménez llamó la inmensa minoría, ¿no? Como sería la poesía y sobre todo la poesía en su vertiente moderna. Y para tocar este tema, pues tenemos a una invitada muy especial, quien es Gina Saraceni. Gina, bienvenida al podcast. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias, Omar, por invitarme a compartir contigo este podcast sobre un tema que no deja de ser siempre un tema complejo, difícil, pero necesario por muchas razones que tocaremos el día de hoy. Sin duda. Bueno, para quienes no lo conozcan, Gina Saraceni no solamente es crítico literario e investigador, es también poeta, entonces me parece que hay un balance allí muy interesante con el que puede reflexionar en este episodio, ¿no? Gina fue profesora de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, actualmente es profesora de literatura en la Universidad Javeriana en Bogotá y tiene varios trabajos en el ámbito de la crítica literaria de poesía, como lo son Escribir hacia atrás, un libro que fue editado por Beatriz Viterbo, y más recientemente tiene La soberanía del defecto, que fue publicado por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, si mal no recuerdo, como en el año 2012, ¿no, Gina? Ese último trabajo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, con lo cual pues, nos habla mucho de la persona que va a conversar sobre este tema, que tiene tantos detractores hoy en día y a veces hay tantos malentendidos que creo que vale la pena, como se dice coloquialmente, agarrar el toro por los cuernos y tratar de poner ciertos puntos sobre las íes de ser posible. Pero primero, Gina, me gustaría que me hablaras un poco de tu camino de vida en el ámbito, pues, de la investigación académica y en el ámbito de la poesía, porque a mí, por lo menos desde mi experiencia, he notado que en las escuelas de letras, de filología hispánica, como se llame, el estudio de la poesía es muy poco. Hay como cierto temor a estudiar la poesía, como cierta reverencia temerosa a la hora de estudiarla, y esto se ha traducido en que prácticamente en el ámbito, digamos, laboral, por cada 5 estudiosos de narrativa hay uno y casi uno de poesía, y muchas veces esos estudiosos de poesía también estudian narrativa, lo que habla pues de que es un ámbito bastante minoritario, incluso en el ámbito de la crítica literaria. Entonces me gustaría un poco saber cómo tú llegas a este ámbito académico donde te desarrollas ahorita, pero sobre todo en un género que prácticamente todo el mundo le saca el cuerpo, no lo enfrenta, como es la poesía. Sí, Omar, bueno, empezamos justamente con la pregunta que me parece que ubica la posibilidad sucesiva de hablar propiamente de la poesía. En efecto, en mi experiencia académica, que ya tiene 31 años andando, me he podido dar cuenta en diferentes universidades, tanto la Simón Bolívar, que fue mi casa hasta el año 2016 y lo sigue siendo en términos afectivos, como también en otras partes de América Latina, me refiero a Chile, a Ecuador, a Argentina y a Colombia ahora, y también en los Estados Unidos he podido observar que, como acabas de decir, son muchas más las tesis que se realizan sobre narrativa, incluso sobre ensayo, que sobre poesía. Entonces eso genera inevitablemente la pregunta de por qué es así. Y creo que se pudiera responder esto como desde distintas perspectivas. Por un lado, me parece que la propia academia ha cometido el error de separar siempre la poesía del resto de la literatura. Y eso hace que la poesía pareciera no tener eh, correspondencias y relaciones con los otros géneros literarios por algo que obviamente tiene que ver con el lenguaje. La lengua que habla la poesía es una lengua, si lo decimos teóricamente, que pudiera ser como una lengua extranjera.
Es como si fuese el mismo idioma, pero un idioma que no es fácil de entender. Y esa dificultad de comprensión es justamente lo retador de la poesía, pero es lo que hace que muchos, por sentirse inseguros, porque nos acostumbran a que uno tiene que entenderlo todo, si se siente inseguro frente al hecho de arriesgarse a confrontarse con un corpus poético que se resiste a la lectura, se resiste a la legibilidad. Entonces yo creo que hay un primer aspecto de la poesía que tiene que ver con que es un texto o un cuerpo que uno no puede poseer en el sentido de la comprensión, como quizás ocurre con las novelas, aunque también las apuestas contemporáneas de novela y de narrativa muchas veces están indeterminadas y tan poco precisas en su colocación del género literario, que también pueden producir cierta dificultad, y aquí pudiera referirme incluso a una autora que comenzó a hacer esto desde los años 40, como lo es Clarice Lispector, o incluso pudiera mencionar a la chilena María Luisa Bombal, que son dos escritoras que empiezan a usar la narrativa de una manera que no es la referencial y la que nos permite como una aprehensión del contenido. Entonces, Claro. considero que es un aspecto que hace que muchas personas no quieran enfrentarse a la poesía. Y hay una segunda cosa que quisiera mencionar que tiene que ver con cómo se hace crítica poética. Es decir, muchas veces uno se decepciona frente a ensayos de crítica porque hay una tendencia un poco quizás distanciada de ciertas perspectivas más recientes, de tratar a la poesía como una ocasión para poder pensar problemas culturales y estéticos. Así como uno usa una novela para pensar la enfermedad, ¿por qué no se puede utilizar un poemario para pensar problemas teóricos? Entonces, el acercamiento a la poesía termina siendo un acercamiento que hace una valoración de lo retórico, del metro, de la forma, que dependiendo de cuál sea el corpus, y se deja muchas veces de lado lo que esa lengua está diciendo, incluso cuando no lo dice, porque no lo puede decir como lo diría la novela. Esta idea de Valéry de pensar la prosa como una forma de caminar, tiene una dirección y tiene un destino, y la poesía como un baile, como una danza que gira alrededor de sí misma y que se desplaza sin tener un destino, por el simple hecho de moverse. Entonces, me parece que estos dos factores son los que no han propiciado una reflexión crítica que termina siendo muchas veces descriptiva y poco, bueno, a mi juicio, poco interesante en el sentido de la confrontación con esa lengua que Jacques Rancière dice que la poesía es una suerte de defecto de la lengua. Entonces, ese defecto habría que explorarlo mejor. Claro. Lo último que iba a decir es que paradójicamente, frente a esta resistencia a la lectura de esa lengua indomable que puede ser la poesía, hay una proliferación inmensa en la actualidad de poetas. Es decir, las redes y bueno, todo el mundo digital ha hecho que crezcan poetas como si fuesen, no sé, pienso en Venezuela, los mangos del mes Sí. de mayo, que son como muchísimos. Bueno, Sí. entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí habría como otra pregunta que nos aleja de lo que nos interesa, pero también es cierto que no es un género muy vendido, sí, indiscutiblemente es quizás el menos vendido, pero por otro lado, crecen y prosperan también maestrías en escritura creativa, aunque claro, allí también es más la narrativa que la poesía la que se enseña o la que le interesa a los estudiantes, pero hay muchísimos poetas y también en Venezuela, que es nuestro país, pudiéramos verlo. Claro. Eso sería algo para pensar.
Sí, totalmente. Sería muy interesante eso. Me gustó la metáfora de los mangos. Eso de temporada de poetas sería una cuestión bien Exacto, interesante. Pero en tu caso personal, Gina, ¿tú consideras que tuviste una formación sólida a nivel de pregrado o de maestría en el estudio de la poesía? Porque yo hablando con muchos colegas de mi generación, realmente fue uno de los que fue uno de los cabos más débiles, ¿no? El estudio de la poesía, realmente el acercamiento teórico. ¿Tú crees que uno de los factores que te llevó a ti a estudiar consistentemente la poesía hoy en día sería la formación que tuviste académicamente en tu tiempo? No, yo diría que la formación que tuve fue una formación, yo estudié el pregrado en Italia, por lo tanto, mi poesía inicial, si pudiésemos decirlo así, o mis poetas de la juventud o de cuando me estaba formando, fueron los poetas italianos, que no deja de ser una tradición pesada y me parece también interesante en sus diferentes etapas y épocas. Pero en la universidad y también en la maestría y en el doctorado, si bien tuve la posibilidad de tener interlocutores en la Universidad Simón Bolívar y fuera de ella, muy interesados en poesía, como Salvador Tenreiro, Luis Miguel Zaba, Arturo Gutiérrez, por mencionar tres figuras que fueron importantes para mí. No fue propiamente el curso o el aula el lugar donde yo adquirí eh, algunas herramientas, digamos, para enfrentarme con la poesía. Y creo que incluso fue sobre todo la lectura interpretada de textos que no eran propiamente sobre poesía, los que me llevaron a reflexionar sobre ella. Porque incluso en los textos más canónicos que puede haber sobre crítica poética, no encontraba lo que yo quería que me dijeran de la poesía, porque sentía que había una cosa un poco cuadriculada en las posibilidades de decir algo sobre aquello que se estaba leyendo. Y por lo tanto, para mí, la mejor formación para escribir sobre poesía es leer poesía. No creo que haya otra cosa. Y tener interlocutores que tengan también ese interés con los que conversar y de debatir o incluso leer juntos. Esto me parece que es más útil que un curso en la universidad. Claro, depende de quién lo dicte. Entonces, bueno, pudiera decirte eso. Y entonces la lectura hizo que yo pudiera empezar también a entender y a tener un criterio de qué poesía me gustaba. Porque también dentro de la poesía hay tantos matices, diferencias, propuestas, perspectivas, bueno, ahí también había que encontrarse uno en algunas de esas muy múltiples lecturas que uno podía hacer en esos tiempos. Entonces empecé con la literatura italiana y después, como mi formación después de haber estudiado en Italia fue maestría y doctorado en literatura latinoamericana, bueno, empecé a sondear la poesía venezolana y, bueno, la latinoamericana y uno de mis primeros poetas, bueno, el primero que me puso a temblar, porque ahí no había mucho que hacer, fue César Vallejo con Trilce. Que Claro, Trilce uno sencillamente dice, bueno, mejor no sigo leyendo, porque hay que pasarse el switch, uno pudiera decirlo así, y renunciar a la traducción de todo aquello que está allí. Y claro. como nos acostumbran a aprender sabiendo traducirlo todo, cuando uno se encuentra con un texto en el borde de lo ilegible, como pudiera ser Trilce, uno se rinde y piensa que no entendió nada. Y no se dice, quizás ese es el punto, romper el lenguaje de una manera tal que uno empieza a pensar el lenguaje,
que es lo mismo que me sucedió con Altazor de Huidobro, que es un poema que termina con unos versos que no se pueden leer, porque son puras Claro. consonantes y Sí. uno no, ¿qué hace uno con eso? Entonces, bueno, eso te pudiera decir. La poesía te paraliza y lo que hay que hacer es salir de esa parálisis y continuar, porque si uno se queda allí, la aparta y no me elegiría nunca para hacer una tesis, porque ¿cómo voy a hacer una tesis si esto no lo sé leer? Claro. Y me imagino que a nivel quizá teórico no habría alguien que haya marcado, digamos, tu manera de ver y de interpretar el fenómeno poético moderno, o sientes que es algo que te salió por pura lectura, digamos, pura experiencia empírica con el texto. No, yo diría que algo que me sirvió mucho fueron las propias poéticas escritas por los poetas. Es decir, tanto poemas que reflexionan sobre la poesía como manifiestos, incluso pienso la vanguardia tanto europea como latinoamericana, como esos manifiestos son pequeños textos teóricos que reflexionan sobre el lenguaje, sobre la forma, sobre lo que el poema estaría buscando. Yo en clase siempre me acuerdo de ese verso también de Huidobro del poema Ars Poética, donde aparece en un punto una exhortación a los poetas para que no imiten la rosa Ujú. del verso, hacedla florecer en el poema. Entonces, allí es cierto que esto pertenece al creacionismo, a Huidobro, pero también es una forma de decir que la lengua es la creación. Claro. Es decir, la creación no es la imitación del referente, sino lograr con el lenguaje hacer una rosa que solamente del poema, es decir, el poema la hizo florecer. Y allí me parece que eso me sirve más que otras lecturas teóricas. Entonces, bueno, yo diría que claro, habría muchos poetas que pudiera mencionar, pero los textos en prosa de los poetas, pienso por ejemplo en Brodsky, el poeta ruso Brodsky que tiene un conjunto de ensayos que se llama Menos que uno. Bueno, este conjunto de ensayo para mí es el curso de poesía que yo hubiese querido quizás tener en vivo, porque es realmente un lugar para aprender a pensar con la poesía, más que sobre la poesía. Creo que hay allí una diferencia. Claro. Y bueno, el ensayo sobre la prosa de Marina Tsvetaeva o el ensayo sobre Seferis o sobre Derek Walcott o sobre la muerte de los poetas, cómo se escribe sobre la muerte de un poeta que es amigo. O sea, allí yo siento que hay una reflexión que a mí me ha aportado más que los textos, digamos, más reconocidos en términos de teoría poética. Claro, perfecto. Bueno, ya que hemos hablado de muchos referentes que seguramente forman parte de tus relecturas y de tu propia, digamos, del material nutricio de tu propia poética como creadora, yo creo que ya es momento de hablar de algo que sin duda no vamos aquí a dar la última palabra, pero que hay que abordarlo, ¿no? Y es, bueno, más o menos entendemos qué es la poesía, pero ya hablar de poesía moderna es algo que, al menos desde el punto de vista crítico, y no te quiero mencionar de los lectores profanos, digámoslo así, pues es un mar confuso. Entonces, ¿cómo podrías, qué podríamos decir que implica o qué es la poesía moderna? Es decir, más o menos, ¿cuándo comenzaría esto que nosotros hablamos de poesía moderna y cómo la entenderíamos? Sí. Bueno, digamos que siempre, o por lo menos yo así lo he pensado en mis clases, en mi investigación, la periodización de los fenómenos literarios es algo
que no necesariamente tiene una precisión, porque siempre, en toda época, uno pudiera reconocer alguna figura que pertenece más, pensémoslo así, al borde de la ciudad letrada, y que desde allí empieza a romper las formas que en ese momento son las dominantes. Entonces, si bien uno pudiera pensar que el poema moderno se inaugura más bien hacia la mitad del siglo XIX y progresivamente hacia el entresiglo XIX-XX, uno también pudiera, yéndose hacia atrás, reconocer ciertas fugas de lo que inicialmente la poesía digamos, caracterizaba la poesía como pudiera ser la métrica, el ritmo, la rima, pero también uno sondeando pudiera encontrar que hay ciertos brotes de desobediencia a lo largo de la historia. Y por lo tanto, yo diría que la poesía moderna tiene un primer gesto, que es el gesto de la interrupción. La poesía moderna interrumpe aquello que había sido eh, el ámbito, tanto de la forma como de los temas y del contenido, muy asociado, incluso si pensamos en las primeras manifestaciones poéticas relacionadas con los cantares, con la oralidad, con la voz que en la repetición aprende y construye la memoria. Y muchas veces esa voz tiene como propósito recordar gestas poéticas o tiene como propósito también cantar el amor, los sentimientos. Es decir, hay una relación de la poesía o con lo épico o con aquello que se debe exaltar o con el ámbito, digamos, de lo íntimo, de las emociones, de los afectos, o propiamente del amor. Entonces, el poeta vendría siendo la voz que habla por todos o para todos y propone la posibilidad de decir aquello que los demás no pueden decir. Y mientras que llega un momento, por una serie de elementos que tienen que ver con la propia historia, en que la figura del poeta cambia de lugar. Con ese cambio de lugar, cambia también la mirada y lo que el poeta quiere decir o necesita decir, que ya no necesariamente pertenece solo al ámbito incluso del dolor amoroso, de la pérdida de la patria, sino tiene que ver con un cambio de sensibilidad, lo que pudiéramos llamar hoy día como que el sensorio con la modernidad entre 19 y 20 hace aparecer otras zonas de la vida que tienen que ver con esos bordes, con esos, bueno, esos poetas malditos que se dan cuenta que la vida también está atravesada por el mal. Y el mal no necesariamente es la maldad o la violencia, sino tiene que ver con el propio agotamiento del sujeto que habita la vida cotidiana con dificultad enfermándose, pensemos por ejemplo el modernismo latinoamericano, tanto narrativo como poético, donde aparecen estas figuras de dandis o de hijos de cierta estirpe que se agotan, se consumen porque se entregan a la vida. Entonces, esa confrontación con ciertas zonas de la vida que son la calle, el cuerpo, la pobreza, la desesperación, la depresión. También Walter Benjamin trabaja en toda su obra, sobre todo de los pasajes, hace que la lengua para hablar poéticamente tenga que incorporar otros
materiales, otros tonos, otras formas de decir que son muy variadas dependiendo de quién sea el poeta. Entonces, en ese sentido, la interrupción del canto para introducir en el canto el ruido. Lo pudiera decir así, en términos como un poco abstractos, pero yo creería que lo que ocurre es justamente incorporar, y Filippo Tommaso Marinetti lo hace en el Manifiesto Futurista, cuando, bueno, es un manifiesto que le canta la guerra, pero lo que quiero decir que detrás del futurismo también hay un arte del ruido. Entonces, el ruido que no se quería escuchar porque el ruido es una interrupción de la armonía, yo pensaría que la poesía moderna nos permite escuchar la disonancia, el ruido, el rumor, y eso tiene una serie de implicaciones estéticas. Eso sería como lo primero que pudiera decir. Me imagino que estás pensando digamos, como un primer momento en donde se hace esta disrupción en el romanticismo europeo, ¿no? Que sería, digamos, el primer movimiento que rompe pues toda esta tradición neoclásica y eventualmente empieza a postular estas poéticas de la voz del poeta como la voz de un colectivo, del poeta como profeta, ¿no? Pienso, no sé, en William Blake o cosas por el estilo, ¿no? Y esto eventualmente cambia el rol. Me imagino que estarás pensando en ese cambio del rol del poeta, digamos, con los poetas de la vanguardia o quizá en el caso hispanoamericano con el modernismo. ¿Estás pensando en ese giro que eventualmente se da y se abandona? ¿Esos serían los momentos claves? Sí, yo diría que en términos específicos, bueno, si pensamos, acabas de mencionar a Blake, no podemos no pensar en Baudelaire, por supuesto, como un poeta que hace una propuesta que pudiera ser justamente el título de su obra mayor, ese oxímoron, Las flores del mal. Eh, Ahí está el canto que podíamos encontrar en tradiciones anteriores, pero es un canto interrumpido por el mal, que sería un poco ese rumor, ese ruido, ese sonido incluso de lo urbano, cómo la Claro. ciudad se va metiendo dentro del poema. En términos latinoamericanos, pienso, por ejemplo, en Darío y pienso también en Martí. Y pienso, recordando Desencuentros de la Modernidad de Julio Ramos, el crítico puertorriqueño, y bueno, ha sido mi maestro Julio, eh, cómo cambia el estatuto de la literatura en el entresiglo XIX y XX. Y eso implica para el escritor abandonar la Torre de Marfil, que también es una figura, digamos, un referente de Darío, para ir a la calle porque necesita tener un sueldo. El escritor tiene que tener un sueldo y en el caso de Darío, en el caso de Martí, en el caso incluso de Gómez Carrillo, eh, empiezan a trabajar como periodistas. Entonces, el hecho de no estar, recuerdo un poema de Martí, no recuerdo el título exactamente, donde él dice que ya no puede escribir en ese lugar apartado, sino que el día es para trabajar y la noche es para escribir el poema. Entonces, al cambiar eso y al convertirse el poeta en reportero de prensa, también la escritura empieza a confrontarse con unos materiales de la vida cotidiana y de la vida sensible que empiezan a entrar dentro de lo que podría ser la poesía que después, digamos, desemboca en todo lo que pudiera ser la vanguardia. Entonces, creería yo que, claro, la vanguardia sí viene incluso con manifiestos concretos a postular un giro radical en lo que sería el lugar del arte, el lugar del poeta, la función de la poesía, o sea, la nueva posibilidad de una forma que está más bien rota de fragmentos, de elementos que
que tienen que ver con el ámbito de lo sensorial, la velocidad, la altura, incluso el propio texto de Alcazor, esa suerte de caída hacia arriba, la incorporación de los sonidos de la vida moderna y de ciertos cuerpos que no necesariamente habían estado presentes eh, en tradiciones anteriores. Entonces, la enfermedad, la impotencia, la vulnerabilidad, la depresión, el agotamiento, también como lugares para pensar la pregunta por la lengua. Yo creía que la interrupción mayor de la poesía moderna radica justamente en cómo suena, en cómo no, conecta esas materias disonantes de la vida a un lenguaje que requiere romperse. Y lo que hace Huidobro es justamente cómo quitarle los huesos a la ortopedia de la lengua y dejar esa lengua como si una clavícula y un fémur pudieran tener una función ya no dentro del cuerpo como parte de un cuerpo organizado, sino porque son un hombro, una clavícula. Lo digo en términos como anatómicos, Claro. pero que pensaría que pudiera pensarse así. Y desde una perspectiva un poco histórica o sociológica, ¿qué está pasando que se da este quiebre tan, bueno, progresivo, pero eventualmente a lo largo del tiempo es radical entre lo que podríamos llamar una poesía moderna y una poesía premoderna o tradicional? Es decir, es una cuestión de orden, digamos, económico, es una cuestión de orden filosófico. ¿Cómo es que de pronto algo que parecía relativamente estable a nivel productivo, digamos, respeto a cierta retórica, respeto a ciertas formas métricas, respeto a ciertos temas ligados al ámbito de la moral, empiezan a resquebrajarse como si nada y nos llevan a este espacio en el que nos encontramos en la época contemporánea? Bueno, yo creería que indiscutiblemente la experiencia de la propia modernidad constituye para los sujetos una confrontación con una serie de rupturas que se dan en diferentes órdenes de la vida, económico, político, artístico, estético. Y creería también que esas experiencias también confrontan el lenguaje con un exceso. Pienso en este momento en una novela de Roberto Arlt, el argentino, como Los Siete Locos, que de alguna manera plantea qué pasa con esos cuerpos que no se integran a lo que pudiera ser el ritmo de la industria, de la fábrica, de la vida, del capitalismo que empieza a mover sus engranajes de manera cada vez más rápida. Pienso también en esa tesis, la número 9 de Walter Benjamin, de las tesis sobre la filosofía de la historia, donde hay una cita que siempre se cita, y lo voy a hacer yo también en este momento, que tiene que ver con esa pintura de Paul Klee de un ángel leído por Benjamin. Por lo tanto, si ustedes ven esta pintura, no van a ver necesariamente lo que Benjamin lee allí. Pero es una figura, desde esa lectura benjaminiana, que está en tensión entre el futuro y el pasado. Entonces, pensemos que ese ángel es el poeta, un poeta que está como en el umbral entre dos épocas. Y hay, Benjamin lo llama así, el huracán del progreso, que empuja al ángel hacia adelante, pero el ángel siente que tiene las alas como enredadas en lo que también allí se llama el huracán del progreso. Entonces, como hay ese impedimento, el ángel se voltea a mirar lo que deja a sus espaldas y se da cuenta que en el piso, en la tierra, hay restos
o pudiéramos decir también cuerpos. Y en un punto de esa tesis se dice, todo documento de civilización es también un documento de barbarie. Entonces, para ir hacia adelante, para empujar la máquina del progreso hacia adelante, siempre es necesario el sacrificio de, de cuerpos, de vidas, de situaciones. Entonces, me parece que esa tesis viene también a señalar una serie de situaciones que también ocurrieron a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis, la gran crisis económica en Estados Unidos, la caída de la bolsa, que son todos episodios que van mostrando la insuficiencia incluso de la poesía para hablar de la vida. No nos olvidemos de esa frase de Adorno, donde se dice, después de Auschwitz, no se puede escribir más poesía. También porque la poesía también está vinculada con un idioma específico, en este caso, por ejemplo, el alemán. Entonces, ¿cómo una lengua que fue cómplice del mal puede seguir hablando igual después de Auschwitz, como una gran escena de bestialidad humana o de aniquilación de la vida humana? Eso mismo uno lo pudiera pensar en un escenario latinoamericano, como por ejemplo el de las dictaduras del Cono Sur entre los años 70 y 90. Hay una crítica chilena, que es Nelly Richard, que habla de la catástrofe del lenguaje. Es decir, cuando el lenguaje se rompe, porque lo real supera lo simbólico, es decir, no se puede simbolizar eso que pasa, ¿cómo se dice? O sea, la gran pregunta, creo yo, de la poesía del siglo XX y XXI sigue siendo una pregunta que tiene que ver con la representación. ¿Cómo se representa aquello, ese hueco del lenguaje, así lo llama Agamben, la laguna del lenguaje, esa cosa perforada que el poeta toca con mano? Es como, creo que Deleuze, no me acuerdo exactamente en qué ensayo de crítica y clínica, habla del escritor que regresa de la experiencia del mundo con la sensibilidad perforada. Entonces, ¿cómo escribir en esa circunstancia? Entonces, bueno, hay muchas propuestas que podemos conversar algunas. Pienso, por ejemplo, para hablar también de poetas mujeres. O sea, yo pienso en una Delmira Agustini o en una Alfonsina Storni y también un poco en una Gabriela Mistral o María Luisa Bombal y Clarice Lispector en lo que serían los primeros 50 años del siglo XX latinoamericano. Por ejemplo, el poema de Alfonsina Storni, no lo tengo a mano, pero lo pueden buscar, que se llama La Loba. Un poema que pudiera ser un antecedente del feminismo, donde la loba incita al rebaño de mujeres que tienen un pastor a renunciar al pastor, a renunciar a ese rebaño para empezar a quebrar todos esos esquemas que tendrían que ver, lo decimos en términos actuales, con todo lo que tiene que ver con con los límites patriarcales o del patriarcado. Es decir, que ya a principios, los primeros 10 años del siglo XX, Alfonsina Storni se atreve de alguna manera o considera necesario y oportuno introducir dentro de la poesía latinoamericana el aullido de una loba, que, que no deja de ser algo que va a tener una secuencia y unas secuelas importantes, y no puedo no pensar, también porque la he trabajado mucho, al grito de arrechera, y lo digo así porque esa es la palabra que utiliza, de Milló Vestrini en nuestra poesía venezolana, y
pudiéramos, por supuesto, pensarla como una gran poeta también latinoamericana. Entonces, por eso yo diría que el modernismo y la vanguardia posibilitan la emergencia de unas voces disruptivas, rupturales, desobedientes, bueno, que se atreven a, a ponernos en contacto, a poner en contacto a los lectores con preguntas que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con la clase, que tienen que ver, no sé, pienso en Victoria Santa Cruz, una poeta afrocubana, que tiene, búsquenla por YouTube, porque es muy interesante ver su performance del poema Me pintaron negra, donde, bueno, ahí hay un grito de una mujer que no responde al paradigma blanco de la mujer blanca con unas características físicas específicas blancas y que progresivamente va encontrando la posibilidad de usar la poesía también como una política o como una micropolítica para romper esos esquemas que son de discriminación y de racismo. Claro. Bueno, viendo lo que tú estás diciendo ahora, Gina, yo también he pensado un poco sobre estas características de la poesía moderna y escuchándote a ti, o sea, podríamos también sintetizar que si hacemos una contraposición entre lo moderno y lo premoderno o tradicional, diríamos, por ejemplo, tres cosas, ¿no? Lo premoderno o lo tradicional tiene un valor positivo por la tradición, la respeta, de alguna manera la lleva adelante con ciertas mejoras. Hay una composición donde se valoriza los elementos retóricos a la hora de componer, esto que hemos hablado de la métrica, de las figuras retóricas. Y hay una cosa que, a falta de otra mejor forma de decirlo, podríamos decir que la poesía es igual al poema, ¿no? De manera que la poesía sería el alma y el poema, la materialización física a través del lenguaje sería el cuerpo y hay una comunión entre esos dos conceptos. Me parece que en contraposición con este concepto que tú estás diciendo de disrupción, de ruido, de romper, viene pues los elementos contrarios en la poesía moderna. Por una parte hay un rechazo a la tradición en pro de una innovación que se entendería como partir desde cero, ¿no? Dejamos atrás el pasado y volvemos a elaborar algo como si fuésemos esos dioses de Huidobro, ¿no? A través de la poesía. Hay obviamente una ruptura de todos los elementos retóricos, que quizá podríamos decir que solamente quedan dos de esos grandes elementos como son la sinestesia o la metáfora. Y después de eso hay como una mirada en donde la poesía no necesariamente es el poema, ¿no? Es decir, los elementos poéticos pueden estar más allá de lo que entenderíamos como un lenguaje y entonces tenemos estas cosas como vivir poéticamente, que si mal no recuerdo era Oderlin quien hablaba de eso, de vivir poéticamente, y después la prosa poética y todo lo demás. Y esto me sirve para no solamente entender cómo funcionan ambos paradigmas, me gusta llamarlo así, sino también hacerte la siguiente pregunta con relación a cómo la modernidad está viendo este tipo de cambios en el plano estético, porque todos sabemos que uno de los elementos de la modernidad es la idea de progreso y entonces hay una suerte de mito, hoy en día lo vemos así, como las cosas cronológicamente avanzan hacia adelante y ese avance hacia adelante implica que hay una mejora. Y no es extraño para nosotros que en las vanguardias una de las concepciones que se tuvo del arte es del arte como un progreso histórico. Y tomando en consideración todo esto, pues te quería decir la pregunta de si consideras que hoy en día el hecho de tener este patrón, este paradigma moderno en la poesía implicaría una superación de lo que estaban haciendo los creadores anteriores. ¿Hay una estética superior, mejor, tomando en consideración que es una poesía moderna y con esta idea de progreso? Bueno, entonces, primero quería comentar algo que dijiste antes de la pregunta, que tiene que ver con el hecho de que yo quizás haría un matiz en la enumeración que hiciste de algunas características o algunas dimensiones importantes de la poesía moderna, porque no creo que parta de cero, sino que hace con lo que había otra cosa. Entonces yo diría que la reescritura
la yuxtaposición, y lo estoy llevando incluso hasta la actualidad más reciente, sean gestos importantes de la poesía moderna. Incluso pudiera venir al caso mencionar, que es algo que yo he trabajado mucho en los libros que mencionaste anteriormente, la figura de la herencia. Que uno se pudiera preguntar cómo la poesía moderna hereda las tradiciones anteriores. Y el gesto del heredero, en este caso más que en otros, y esto lo trabaja Derrida en su libro Los espectros de Marx, para quien quiera revisarlo, es justamente el de la traición. Pero la traición no significa la aniquilación de lo anterior, sino significa la modificación y la transformación o la torcedura de lo que podía haber antes. Entonces, ese gesto lo podemos encontrar incluso en la actualidad en algunos poetas que reescriben poemas incluso de tradiciones anteriores para descontextualizarlos y proponerlos para que digan cosas más vinculadas con el presente. Y por consiguiente, por supuesto que la metáfora, el símbolo, ciertas figuras más vinculadas con lo sonoro se mantienen, pero lo que no se mantiene es cierta restricción en términos de las medidas, sino que lo que hay es una suerte de apertura que que puede producir tantos poemas muy breves. Pienso en Alejandra Pizarnik cuando escribe este poema en El árbol de Diana, que dice, y aquí con esto llegaría a lo que me preguntas, explicar con palabras de este mundo que de mí partió un barco llevándome. Eso es todo el poema. Entonces, ahí creo que uno pudiera encontrar sobre todo esa posibilidad de decir algo como la vida a partir de dos versos, donde lo primero que se dice es explicar con palabras de este mundo. Entonces, ¿cómo decir con el lenguaje de todos que algo me arrastró hacia afuera? Y sabemos que la vida de Alejandra Pizarnik es una vida incluso marcada por experiencias extremas, como incluso la final, y además, bueno, ciertos problemas de orden psiquiátrico, psicológico. Entonces, ¿cómo hacer para seguir escribiendo poesía a pesar de que el poeta no está, que un barco se lo llevó? Entonces, yo pensaría que otra cuestión importante de la poesía contemporánea es justamente su interrogación constante eh, acerca de los límites del lenguaje. Es decir, ya no hay confianza en que el lenguaje puede, a través de la mímesis, restituirnos la experiencia. Sino, y esto no es solo de la poesía, es también de la narrativa. Pienso, y en este momento menciono a uno de mis autores y poetas más queridos que lamentablemente nos dejó este año, que es Sergio Schaeffer. La primera novela de Sergio, que se llama Lenta Biografía, es una novela que puede servir para pensar la poesía. Sería como otro texto que yo pudiera decir que a mí me ayudó a pensar el lenguaje, porque para mí la literatura no importa el género, es un asunto del lenguaje. Y entonces la pregunta por cómo decir algo termina en esa novela respondiéndose a partir de la imposibilidad o la indeterminación.
Es decir, lo que el poema puede decir es que no se puede restituir la experiencia. Pero eso no significa que no vamos a escribir más poesía, sino que vamos a escribir poesía y lo que ese poema va a decir es esa dimensión precaria, destitutiva del lenguaje. De eso se trata, creo yo, parte de la experiencia eh, de la poesía. Quisiera, no sé, Omar, si es posible, quizás hacer un ejemplo Sí, claro. con un poema que me parece que, que, que pudiera sugerir algo. Estoy hablando del poeta peruano José Watanabe. Es de los poetas que más me ha servido bueno, para pensar. ¿Qué libro es ese? Este libro, el libro al que pertenece el poema que voy a leer, se llama Cosas del Cuerpo y es un libro del año 99 de José Watanabe. Y el poema se llama El lenguado. Y quiero llamar la atención sobre este título, porque por un lado el lenguado es un pez, es un animal. La poesía de José Watanabe está llena de animales y eso es un tema que a mí me apasiona. Y también la relación que puede haber en el nombre de ese pez con la lengua. O sea, el poema se llama Lenguado. Y voy a leerlo para que se vea cómo Watanabe va construyendo un escenario que hasta pudiera parecer, como siempre lo hace o a menudo lo hace, de orden más bien mimético y científico. Y después hay allí como un golpe de dados que hace que la cosa cambie. Soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de arena y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho. Soy una palada de órganos enterrados en la arena y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los más grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino. Entonces, este poema, por lo menos para mí, o me sirvió mucho para pensar la lengua a través de un pez. Entonces, ¿cómo por una parte la lengua tiene el deseo de mimetizarse a tal punto de confundirse, de perder los bordes y volverse un monstruo? Entonces, este pez que por exceso de copiar, el acto de copiar, se ha deformado. Entonces, también uno pudiera pensar la poesía, digamos, de la armonía, del canto, del equilibrio, de la forma, también de la medida, por exceso de deseo de buscar la repetición del mundo, llega un momento como cuando estamos demasiado cerca de algo que empezamos a no verlo. Entonces, esa deformación que conduce a una pérdida del límite.
Es decir, el lenguaje, ya no sabemos dónde termina el lenguaje y dónde comienza el mundo. Este sería lo que este poema termina mostrando, la confusión, la indistinción entre la lengua y la vida como si pudiesen formar parte de lo mismo. Entonces creo que también hay eso en la poesía contemporánea, aunque la poesía del siglo XX y XXI está muy marcada por la experimentación. Tú preguntabas si esta nueva poesía pudiéramos pensarla por ese viento del progreso que yo mencionaba citando a Benjamin. Yo creo que no. Yo creo que lo que la poesía contemporánea nota o con lo que hace cuentas es con los restos que ha producido el progreso. Pensemos en nuestra poesía venezolana actual, que tiene como figura imprescindible a Igor Barreto. Igor Barreto, en todos sus libros, muchos recientes, pienso en El Llano Ciego, pienso en Soul of Apure, que bueno, ya tienen 10 años, pienso en El Muro de Maldestán, pienso en La Sombra del Apostador, que es el más reciente. Son todos libros que más allá de sus diferencias importantes, Annapurna, donde Igor nos hace subir una de las montañas más altas del Himalaya. Pero también está hablando de un hombre que trabaja en una oficina y todos los días sube con el ascensor las Torres Simón Bolívar. Entonces, de lo que se trata allí es de la pregunta por el resto, el residuo, el fragmento, porque la vida se ha reducido a ese real. Igor lo dice en el poema El final de Carreteras Nocturnas, cuando dice la circunstancia del presente por todas partes y está reescribiendo a Virgilio Piñera cuando desde Cuba hablaba de la circunstancia del agua por todas partes. Entonces, esa circunstancia es la que se escribe y no es una circunstancia que en la mayoría de los casos se trata siempre de hacer cuentas con aquello que se rompió, con aquello que queda de nosotros, del país. Yolanda Pantin es otra escritora en 21 caballos, un poemario casi legible, porque la vida en Venezuela se volvió así. Es decir, no podemos decirlo de otra manera. El libro, bueno, no es un libro de poesía, pero este libro lo tengo aquí, voy a hacer la propaganda. ¿Cuál es? De Juan Cristóbal Castro, Arqueología Sonámbula, bueno, que junto con Belserland de Víctor Manuel Pinto bueno, y yo pondría también La Sombra del Apostador de Igor Barreto, son 3 libros que también muestran la poesía actual, que ya no está restringida, pienso que Jacqueline Goldberg también, ya no está restringida solamente al reconocimiento de que eso es un poema. Porque lo que hace Igor en El Muro de Maldestán y lo vuelve a hacer en La Sombra del Apostador, aunque una parte de eso en prosa fue mutilado lamentablemente en la edición en que salió el libro, es justamente romper también, o sea, llegar al punto de romper la poesía para que se genere una zona de indistinción entre la prosa y la poesía. Y esto lo hace Víctor en Belserland. Y estoy hablando de poesía venezolana porque además es la que más me interesa y la que más estoy estudiando. Claro. Y apuestas, bueno, hay múltiples, muchas. Entonces, bueno, también, o sea, pudiera mencionar poetas de otras tradiciones, como Charles Simic, que es un poeta que también leo mucho. ¿Cuál es ese texto de Shim que tienes? Bueno, esta realmente es una antología poética que se llama 1938 y recoge
una gran parte de la poesía de Simic. Y también estos son poetas eh, que casi rozan y por eso son grandes. Pareciera que están describiendo casi que narrativamente una situación específica de la vida, de la historia, y en un punto eso se ilumina y se va a otro lado. Entonces uno está viendo una circunstancia concreta, puntual, y en un punto eso va para otra parte. Pienso, por ejemplo, en otro poema que pudiéramos hermanar con el lenguado de Watanabe, que no puedo leer en su totalidad porque quizás es demasiado extenso, pero es un poema de un poeta que también he trabajado mucho, que es Fabio Moravito, por razones autobiográficas y porque considero que es uno de los grandes poetas latinoamericanos actuales, porque es italiano, de origen italiano, y bueno, yo tengo toda esa historia allí también. Y bueno, leyendo a Moravito, un poema sobre el italiano hace mucho tiempo, yo entendí cuál era mi relación con la poesía, porque mi relación con la poesía empezó también con la pregunta en qué lengua escribo, porque yo no sabía si escribir en Claro. italiano o en español. Entonces, y eso creo que también es importante en la poesía contemporánea. Una poesía que busca la lengua en una dimensión más transnacional, porque todos, y no solamente los venezolanos que ahora vivimos fuera de Venezuela, sino que la circunstancia del sujeto global o de alguna manera obligado a vivir en las lógicas globales, Ujú. es también estar entre una lengua y otra. Y cuando uno habla dos lenguas o es bilingüe, como también lo han dicho muchos escritores, uno siente las cosas en una lengua de una manera y en otra lengua de otra. O sea, no es lo mismo. Claro. Bueno, pero volviendo al poema, este poema pertenece a un libro de Moravito que se llama Delante de un prado, una vaca. Y el poema final de ese libro, voy a leer solamente los versos iniciales y finales para que se vea cómo llegamos otra vez a través de un animal al lenguaje. Eh, Comienza diciendo, como delante de un prado una vaca que inclina mansamente la cabeza y solo la levanta para contemplar su suerte, o una ballena estacionada justo en la corriente de una migración de plancton, a veces me sorprendo, estático y hundido, estacionado en medio del prado del lenguaje. Después dice, no es fácil ser cetáceo ni rumiante y yo no tengo doble estómago. Con uno hay que escoger, no todo sirve. Solo la poesía no desecha y ve el mundo antes de comer. Tener un grado de asimilación inmenso, saber que todo se digiere y lo perdido da un rodeo y regresa. Aquí están los restos. Por eso escribo, para recobrar del fondo todo lo adherido, porque es el único rodeo en el que creo. Porque escribir, y este es un verso capital, porque escribir abre un segundo estómago en la especie. El verso, con su ácido, remueve las partículas dejadas por el plancton de los días. Y a mí también, como el cetáceo, me sale un chorro a veces, una palabra vertical que rompe el tedio de los mares. Bueno, esto para mí es Claro. o sea, una manera de acercar el mundo animal, porque ahí hay también una cosa, Omar, que si me permiten voy a enunciar brevemente. Yo trabajo mucho la sonoridad y el libro que estoy terminando, que es sobre poesía venezolana,
tiene la pregunta por la sonoridad, que es una pregunta teórica que apunta hacia muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que no deja de ser interesante que justamente aquello, Aristóteles, cuando habla de la diferencia entre el hombre y el animal, dice que el hombre tiene semantique y foné, es decir, suena y significa. ¿Por qué? Porque tiene la palabra, porque tiene la voz. Mientras que el animal solo tiene foné, es decir, suena. Entonces, me parece interesante en ambos poetas el hecho de que escriban unos poemas donde lo que más importa no es la palabra en el sentido humano, sino esa sonoridad que hace posible que de alguna forma el animal y el hombre puedan estar como más cerca. Entonces, la poesía también como un sonido animal. Jacques Rancière habla de la poesía, no sé si ya lo dije antes, como un defecto del lenguaje. Entonces, por eso, volviendo al principio de esta conversación, no hay que entenderlo todo. O sea, si uno se acerca a la poesía para hacer un ejercicio de traducción, para llegar a un sentido estable, está asesinando literalmente a la poesía. Por lo menos así lo veo yo. Claro. Bueno, y el principio moderno, ¿no? Tiene que ver también con que el arte pasa a ser, a valorar o a postular el principio de sugerencia, ¿no? Que es uno de los grandes valores que van a tener las vanguardias y que de alguna manera aquí lo estamos viendo puesto en práctica, ¿no? El lenguaje sugiere y eso no implica que sea unívoco a nivel semántico. Claro, y eso también nos hace entender la dimensión política de la poesía. En este momento estoy recordando un ensayo del escritor surafricano Coetzee en un libro sobre la censura. Y me parece que el ensayo se titula Contra la censura o el libro se titula Contra la censura. Pero bueno, allí Coetzee pone el ejemplo de ese poeta que Igor lo metió en un barrio caraqueño, es decir, lo sacó de Rusia y lo metió en el barrio caraqueño, mientras que Coetzee lo cita porque Stalin se da cuenta de la resonancia que tiene Maldestán, escribe una oda en su contra. Entonces, Stalin quiere saber si la palabra del poeta va a durar más que la suya. Y la respuesta es que la palabra del maestro, en este caso del poeta, no tiene tiempo, está fuera del tiempo. Y eso le costó la vida a Maldestán, porque tuvo que escribir una oda digamos, admirando a Stalin y terminó además en un campo de concentración y se volvió loco. No sé si exactamente fue así, pero creo recordar que fue así. Entonces, la cuestión también tiene que ver con que hay, hay escritores, hay poetas que tienen que escribir bajo censura. El poeta Zurita, gran poeta chileno, también uno de mis grandes compañeros de lectura. Y también que cómo, o sea, hasta dónde puede llegar el lenguaje cuando escribir te puede costar la vida. Y por eso quería retomar el punto. Es decir, la poesía, gracias a esa sugerencia, correspondencia, capacidad de propiciar relaciones, puede ser peligrosa para el poder, puede suscitar, es decir, el poeta es más peligroso y lo sabemos, el caso Padilla en Cuba es un caso importante que pudiéramos relacionar bueno, con Castro y con la Revolución Cubana y todo eso. Entonces, bueno, yo pensaría que la poesía moderna es esa poesía que,
que entiende la insuficiencia del lenguaje y busca caminos para hacer que el lenguaje pueda seguir diciéndonos algo a pesar de su impotencia si, si lo pensamos incluso en una dimensión semántica, gramatical. Entonces, ¿cómo hacer para que se vuelva el disparador de una, bueno, de una serie de sentidos, significados, posibilidades? Y el hecho, Gina, de que, por ejemplo, has hablado de Pizarnik y de cómo de pronto la vida de Pizarnik tiene una resonancia de alguna forma en su escritura y así con otros autores, creo que me gustaría hacerte esta pregunta porque es algo que teóricamente tiene siglos en las que se ha respondido de una manera u otra y es la siguiente. Tomando en consideración esas relaciones que confunden a veces al lector entre el yo poético y el autor, ¿podemos considerar en estos momentos la poesía moderna como ficción o como algo que busca una propuesta diferente a esa mirada un tanto moderna de ficción-realidad? Bueno, sí, yo diría que uno de los asuntos de la poesía moderna es intervenir, problematizar, poner en cuestionamiento ese límite entre vida y obra. Y claro, yo considero una aproximación limitada y limitante la de leer el poema como si fuese la vida de Pizarnik, porque hay algo indiscutible que tiene que ver con el orden de la representación, sea cual sea, que el simple hecho de escribir implica una mediación, una modificación, una intervención y una transformación de ese yo que escribe. Entonces, ya ahí hay una cosa teórica como básica. Ahora, es muy fácil o es mucho más fácil leer poesía leyéndola como si eso fuese la vida, en este caso estamos hablando de Pizarnik. Yo creo que la poesía va más allá de eso y que la vida termina siendo una materia del lenguaje. Como pensamos en términos materiales, el lenguaje está hecho de resonancias, de restos, de incorporación de términos. Pienso en este momento en el otro poeta argentino, Néstor Perlónger. Néstor Perlónger escribió un poema larguísimo, es una enumeración galopante de cadáveres. El poema se llama Cadáveres. Y reitera, hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres. Y lo que dice es que están debajo de la uña de la manicurista que está limando, o que, en fin, hay cadáveres debajo de los puentes. Y al final, el poema termina diciendo, no hay cadáveres. Porque de lo que está hablando es de los desaparecidos. Utiliza el poema para acumular, apilar todos esos cuerpos y en un punto, quiero decir, es como si materialmente el poema pudiera poner un cuerpo y decirnos que la realidad no puede escapar de, de esa ausencia, de esa falta. Y al final lo que nos dice es que siguen faltando todos esos cadáveres que se apilaron. Entonces yo diría que la lengua está hecha de materias privadas, de materias de la cultura, de materias de la historia, de materias psíquicas, de materias que tienen que ver con lo que sabemos, quiero decir, las herencias literarias, las influencias, como diría Bloom, y por lo tanto, donde pienso, por ejemplo, en Lispector, que si bien es una narradora, tiene un lenguaje muy importante para pensar el lenguaje. Uno no puede estar leyendo al inspector diciendo este inspector, porque el inspector se quemó las manos porque estaba fumando y se durmió. Entonces, si le habla de la mano, significa que está hablando de su mano. No, yo pensaría que la pregunta
por la vida y la obra, hay que enfrentarla no de una forma de darle el significado al poema porque al poeta le pasó tal cosa, tal otra. Porque hay una transfiguración inevitable en el sentido de cómo participa la vida del lenguaje. Pero ya no soy yo, ya es otra cosa. Claro. Sí, bueno, eso creo que siempre me ha llamado la atención tomando en consideración la poesía porque es como más, más notorio y es como más, digámoslo así, es más a propósito, ¿no? Uno siente que hay algo deliberado en romper esas barreras en comparación con otros géneros como podría ser la narrativa, ¿no? Que ya es como un poco más estable en ese sentido. Hay una cosa, ya entrando en un terreno más sociológico, más de cómo socialmente los grupos humanos estamos leyendo la poesía. Y bueno, tú viniendo de allí me podrías un poco compartir tus reflexiones. Y tiene que ver con esto que ya hemos hablado al principio de nuestra charla, de cómo la gente está abandonando la poesía desde un punto de vista numérico, ¿no? Ya esto es algo que viene. Yo, por ejemplo, en Venezuela recuerdo un caso muy famoso en los años 40, un crítico y rector de la Universidad Católica Andrés Bello llamado Pedro Pablo Barnola, ya en los años 40 él advertía cómo estas tendencias modernas de la poesía, lo que desde su punto de vista conservador, no olvidemos que era sacerdote, implicaba una destrucción de la lírica, sobre todo porque él consideraba que iba a triunfar algo que él llamaba la poesía que nadie entiende o la poesía que no se entiende y que eso al final iba a generar una serie de lectores que iban a irse por otros géneros y no por la poesía porque nadie sencillamente podría captar lo que estaba allí. Entonces, un poco quería hacerte una doble pregunta en ese sentido, en tu experiencia con tus contactos de repente con tus estudiantes, con amigos del mundo editorial. Ah, ¿Qué les está pasando a muchos lectores que rechazan esto, esta lectura de poesía? Y por otra parte, los que son lectores de poesía moderna, como pueden ser tú u otros de tus compañeros, ¿qué pasa que rechazan la producción contemporánea de poesía, pero tomando el patrón tradicional o premoderno? Esa gente que escribe todavía sonetos, esa gente que de repente utiliza un lenguaje mucho más artificioso, neoclásico o barroco. Entonces quería un poco saber qué es lo que has visto tú, qué podrías pensar al respecto. Sí. Bueno, en relación a la primera pregunta, pudiera, digamos, decir algunas cosas que inevitablemente están asociadas con formas de consumir literatura en la actualidad. Es decir, yo creo que la poesía es lenta. La poesía exige, si volvemos al poema de Morábito, es de digestión lenta. Y vivimos en una época donde el tiempo es el tiempo de la velocidad, de la devoración y de la sustitución. Entonces, lo que exige la poesía es volver sobre lo mismo y también exige un esfuerzo de comprensión que es muy distinto a la formulación informativa a la que estamos acostumbrados a través de los géneros de las redes, que básicamente están regidos por un like que muchas veces no se justifica en el sentido de que no está acompañado por un comentario, o incluso el Twitter, aunque yo creo que hay que tener mucha habilidad para lograr en una medida tan corta decir algo. Pero lo que quiero decir es que la poesía requiere una dificultad que el lector joven o quizás incluso el que no es tan experto en poesía, no sé si está dispuesto a invertir tiempo en lo que exige la poesía, por su lentitud y por su dificultad, que son dos cosas un poco hostiles para las exigencias de la vida contemporánea, en términos generales. Ahora, mi experiencia dando clase
es la siguiente. Yo, si bien he dado cursos solo de poesía, he tratado de dar cursos donde la poesía forma parte de un corpus mixto, donde se lee crónica, donde se lee novela, donde se lee cuento y se lee poesía en diferentes formas. Y eso lo hago porque creo que la poesía tiene que estar con la literatura. Y no puedes dar un curso de literatura latinoamericana, por lo menos es mi opinión. Yo entiendo que uno pueda dar un curso de literatura latinoamericana utilizando solo novelas o solo cuentos, pero a mí me ha servido intersectar los géneros y no pensar en el poeta como un personaje aparte, aunque ya no esté en la Torre de Marfil, porque ya dijimos que la abandonó la Torre de Marfil hace un tiempo, pero hay que pensar que la poesía también nos puede servir para pensarnos. Y no solamente la novela, porque quizás tiene una, no sé, un circuito de difusión mayor o porque gusta más o por cualquier otra razón. Entonces, bueno, he notado, utilizando la poesía, incluso como una forma de la teoría, porque yo doy cursos de teoría y yo utilizo poemas. No utilizo solamente a Foucault o a Deleuze o a no sé. Y, y he visto que los estudiantes, cuando llegan a la poesía sin ese terror de que no van a entender, bueno, pescan de la poesía mucho más de lo que quizás ellos mismos creían. Entonces, creo que hay que cambiar las estrategias de acercamiento a la poesía. Y por otra parte, yo en lo particular, pero sé que es cierto lo que tú dices, admiro a un Montejo que fue capaz de escribir sonetos eh, en una época en que uno pensaría que el soneto pasó de moda, o yo leo poesía, pero no me interesa una forma tan clásica y tan difícil como el soneto. También Totalmente. creo que estamos en un extremo cuando pensamos que la única poesía que deberíamos leer es la lírica, como si la lírica fuera mejor que esta poesía que no entiende nadie, porque no es que no entiende nadie. O sea, no, el problema no es que la poesía no se entiende, pero tampoco cuando es lírica se entiende mucho. Es decir, el desafío del lenguaje no depende del metro para mí. O sea, no es que si tiene la Sí, misma consonante, no. claro. El problema es un problema de otro orden. Góngora no es muy pristino que digamos, ¿no? No. O sea, entonces, el punto es eh, también hay problemas que tienen que ver, eso no se ve tanto en la academia, pero ya en un público más amplio hay unas limitaciones que probablemente se generaron en los colegios y entonces uno cree que el poema es aquello que suena bien y que me va a servir para mandárselo a alguien porque me enamoré o porque es un poema de amor. Y entonces cuando yo he tenido la experiencia incluso reciente con estudiantes que cuando leímos Cadáveres de Perlonger o cuando leímos algún poema de, no sé, de Simic, no podían creer que eso era poesía porque creían que la poesía solamente era lo que tenía o lo que tenía determinados temas. Claro. Y entonces, para pensar la naturaleza en el sentido en que también se está haciendo actualmente, es decir, la destrucción que el hombre ha propiciado en la naturaleza, yo leo a esta otra inmensa que se llama Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya, que escribe poemas en prosa, y bueno, uno se lee a Marosa y entiende, además, que la literatura ha pensado el problema de la naturaleza, del ambiente, de lo interespecie, como se habla hoy en día. Quiroga entendió eso y Lugones y Marosa Di Giorgio mucho antes de que la teoría hablara de antropoceno.
Y ahí hay otro problema, porque entonces empezamos a leer algunos autores porque la teoría o la academia los pone de moda, o el marketing editorial eh, en su amplia... Entonces, bueno, eso sería lo que te pudiera contestar. Yo creo que la poesía eh, hay que encontrar otras formas de leer poesía y uno tiene que enseñarla, aunque no se enseña, porque también enseñar poesía es enseñar a escribir poesía, es enseñar a leer poesía o un acercamiento a la poesía, depende de cuál sea el caso. Eh, Esto te pudiera contestar de esa pregunta. Y tú, digamos que has concientizado un método que tú tienes para leer la poesía que de alguna manera podrías recomendar para dejar de leer de esta manera un tanto unívoca o tradicional la poesía moderna, ¿no? Porque ciertamente lo que dices de los colegios es fundamental. Me parece que los colegios son los principales formadores del horizonte de expectativa que a la hora de salir ante la literatura contemporánea hay una distancia estética que al final termina con esto que sabemos, ¿no? Que es una poesía tonta, que no dice nada, aunque ciertamente hay escritores y escritores, ¿no? ¿Hay algún método que tú hayas concientizado personalmente y que puedas compartir o algo por el estilo? ¿Cómo ayudarías a alguien que está desorientado y te diga, quiero leer a estos autores, pero es que realmente siempre me pierdo, nunca entiendo nada, me siento idiota, etcétera, etcétera? Sí. Bueno, primero creo indispensable releer, incluso un poema, un solo poema, porque he notado en mi experiencia como lectora, no como profesora ni nada de eso, como lectora que es común, Claro, como todos, que se necesita mucha concentración para leer poesía. Y dependiendo de el nivel de concentración de cuando lees por primera vez un poema, ese poema es una cosa u otra. Entonces, hay que darle otra oportunidad al poema, porque si no lo descartas y lo olvidas y no te hizo nada. claro. Yo pienso realmente que la poesía, como la literatura, cuando te llega, es corporal, emocional. Y uno tiene que generar la oportunidad para que un poema o un libro de poemas pueda tocarte. Entonces, por eso vuelvo, la lentitud, la concentración amenazadísima hoy en día por el celular, los audífonos y el estar en más de una cosa. Yo creo que el poema requiere estar contigo sin más nada. Sobre todo si uno está intentando buscar si puede leer poesía, si le pudiera interesar seguir leyendo poesía. Entonces pienso que hay que experimentar la lectura de 2 o 3 poemas que te resuenan un poco, leyéndolos más de una vez con cierto espacio. Y otra cosa que me parece a mí importantísima y nadie la hace, nadie la quiere hacer, es leer en voz alta. El poema leído en voz alta es otro poema. Entonces, si de esa cosa pequeña, de una lectura de 2 o 3 poemas y una lectura en voz alta, contigo, no, porque todos queremos la vitrina todo el tiempo. Entonces uno lee un poema y lo pone en YouTube, pone un poema, no. Eso no tiene nada que ver con la poesía. Y esa es la banalización de la poesía, que ese es otro problema del que no vamos a hablar ahora. Claro. Creo que si algo sucede, algo se mueve, algo se conmueve en uno cuando hace esa lectura, entonces uno va a leerse el poemario, la antología de Fabio Moravito completa y va a comenzar a
algo va a empezar una relación. Y yo leo con un lápiz siempre en la mano, siempre. Me gusta escuchar, y eso lo trabajó mucho un escritor que se llama Robert Balser, el sonido del lápiz sobre la página cuando uno subraya. Yo sé que hoy en día está el iPad, bueno, todo eso que se hace todo digital, pero a mí me gusta ese sonido, porque es como yo voy apropiándome del poema, entonces yo hago estrellas al lado, entonces cuando quiero ese verso lo puedo encontrar, pero quizás yo pertenezco a otra era, porque ahora todo eso se hace con otros instrumentos. Pero yo sí necesito el poema en físico. Es otra cosa. Uno, claro, todo ahora es PDF y menos mal porque todos mis cursos están en PDF. Y de los de mis colegas, amigos también, y uno gasta menos, pero, pero no. O Sí, sea, es otra experiencia. me parece que se necesita esto. No sé. Sí, sí, me llama la atención lo de la lectura en voz alta, tomando en consideración que más bien al romper los principios retóricos y en general, ¿no? Y de la recitación, uno dice, bueno, ¿cómo lees el texto, no? Entonces, antes tú tenías un soneto de Darío y tú seguías la cesura y cada uno, y tenías el ritmo. Pero aquí en estos poemas modernos hasta la lectura es personal, ¿no? O sea, totalmente personalizado. ¿Cómo lo lees tú, no? O sea, podríamos pensar en Annie Ossot, que tiene este texto famoso, Cómo leer la poesía, y hablaba como un cierto rezo laico, ¿no? Y habrá otras personas que serían más prosaico, ¿no? Y tu lectura no sería igual a la mía y así sucesivamente. Entonces es mucho, mucho más interesante eso, así Claro. como lo dices. Y Omar, la razón de la lectura en voz alta tiene que ver nuevamente con el sonido. La voz, o sea, de las múltiples cosas que cada uno tiene como algo irrepetible, porque es tuya y solo tuya, está la voz. Y uno cuando escucha notas de voz, incluso, y aquí me salgo un momento del asunto de la poesía, o sea, una nota de voz no es solamente lo que dice, sino qué te produce a ti el sonido de la voz quizás de alguien que es importante para ti. Claro, Entonces, escucharse leyendo un poema o escuchar a Morábito que está en YouTube leyendo el poema de la ballena, le da al poema lo que llamaríamos la puesta en voz. Es decir, hay un plus que tiene que ver con la materia vocal, que no está si lo lees en voz baja. Y esa materia vocal contribuye a hacer algo en ti. No todos los poetas para mí leen bien su poesía. Es decir, no son buenos lectores de poesía. A veces tú dices, ah, no, prefiero leérmelo aquí porque lo escuché y no me gustó. Eso también sucede, porque un poeta no tiene por qué ser un maravilloso lector de poesía, pudiera ser claro, catastrófico. Pero lo que sí creo que una persona que está tratando de entrar en ese poema o en esos tres poemas pudiera acercarse a ese poema como de distintas maneras. Y una pudiera ser leerlo en voz alta porque yo creo que uno lo oye más. Por lo claro, menos yo lo oigo más. Entonces, claro, descubro cosas que no había visto en la lectura. Y por eso leo mucho poesía en clase, porque me he dado cuenta que hace cosas en los estudiantes, o sea, los lleva a leer más. Entonces, por ejemplo, yo leo un poema de Yolanda Panti, por ejemplo, y entonces al final me dicen, profesora, pero pudiéramos tener el libro. Entonces, no sé si es una manera también de ayudar a la poesía, a la voz de la poesía a comunicar más. claro. Y hay otros elementos ahí, ¿no? Como la actuación, la relación del público, en fin, tiene un montón de Claro, eso cosas es persona, interesantísimas. claro que sí. Y Y bueno, un poco ya como para ir terminando, Gina, yo sé que estas partes pueden ser para algunas personas un poco odiosas e injustas, pero si pudieras decir o recomendar de 3 a 5 poemarios clásicos con las que un lector
que no tiene, digamos, hábito ni sabe por dónde empezar a leer y a disfrutar de la poesía moderna, un top 3 o un top 5 de poemarios de la literatura hispanoamericana o latinoamericana, ¿cuáles recomendarías tú en tu experiencia? ¿Serían buenos? Entonces, bueno, eso siempre es como dice, una pregunta eh, que uno debería tener preparada para no dudar. Por supuesto, voy a responder con unos títulos un poco arbitrarios, o sea, Claro, es que es inevitablemente, ¿no? así. Ok, pero yo recomendaría, si se trata de poesía latinoamericana o hispanoamericana, aunque yo no soy tan lectora de poesía española, pero creo que recomendaría, no sé si Trilce, porque pudiera alejar a cualquier lector, pero de César Vallejo, Los Heraldos Negros o Poemas Humanos. Después, creo que recomendaría indiscutiblemente la poesía de Alejandra Pizarnik, que además es una poesía que tiene muchas formas de Cualquiera de Pizarnik. bueno, El árbol de Diana me gusta en particular, es una poesía como mínima, breve. eh, Después recomendaría de nuestra poesía venezolana eh, a Igor Barreto y la verdad que me pones en dificultad porque no sabría qué recomendar, pero sí quizás recomendaría en esta oportunidad un libro que quizás no es el más citado de Igor, donde hay además un ejercicio interesante con el poema largo, que es Carama. Trama, Carama. caramba. Eh, También, bueno, creo que recomendaría es que son muchos, Sí. eh, a Alfonsina Storni, bueno, digamos su poesía en general, selección de poemas. Con Alfonsina ha ocurrido que muchos la han definido como una poeta cursi, y ese es otro problema que tiene la literatura cuando al poeta o a la poesía se le pega un sticker o demasiado, digamos, alto, demasiado bajo o se lo estandariza. Me parece que hay que volver a Alfonsina para encontrar allí eh, una serie de resonancias de reflexión sobre la poesía y la mujer en la poesía. Ahora seguramente me están faltando. Bueno, yo recomendaría indiscutiblemente a José Watanabe. Acabo de leer su último poemario antes de la muerte, que es Banderas detrás de la niebla, un poema, libro bellísimo. Fabio Moravito, bueno, Delante de un prado, una vaca sería su último libro, pero también me parece importante de Fabio eh, el poemario que se llama De lunes todo el año, que es del año 92. Una poeta de poemas en prosa, que es Marosa Di Giorgio, que ya la mencioné. Eh, y bueno, no sé, ahora seguro cuando terminemos esto, como poeta español, que ha sido para mí fundamental, Antonio Gamoneda. Claro. Eh, y, y bueno, también los cubanos, todos el grupo Orígenes me parece importante, Virgilio Piñera en particular. Claro. Eh,
Bueno, esos son los que me vienen a la mente ahora, pero No, es seguro. una excelente batería. Realmente, quien quiera comenzar ya tiene bastante camino por recorrer. Bueno, quizás no son los más canónicos, pero creo que son importantes. Y bueno, Yolanda Pantin. La Yolanda Pantin, yo he escrito sobre 2 libros de Yolanda que a mí me hicieron entender toda esa cuestión de la que hablé, que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con la casa, con el origen, con la pertenencia, con la procedencia, que han sido temas fundamentales de mi investigación, sobre todo al principio, y releería Casa o Lobo, y leería Casa o Lobo con País y con Bellas Ficciones, que es uno de los últimos libros de Yolanda también. Eh, y bueno, también recomiendo a un poeta colombiano que tuve la oportunidad de conocer y que fue colega mío en la Javeriana, que es Jorge Cadavid, un poeta importante de acá. Eh, bueno, No, está bien. Ya tienes el top 10, las personas interesadas en estos autores, pues ya los tienen allí. Antes de que nos vayamos, Gina, ¿me puedes hablar un poquito de este trabajo que mencionaste previamente en la charla del estudio de la poesía venezolana? Más o menos tiene nombre, cuándo piensa salir. ¿Me puedes hablar un poquito de ese? bueno, yo tengo no sé si es un defecto o una debilidad eh, que tiene que ver con los títulos. Yo antes de poner un título hago listas por años incluso, porque nunca estoy como segura del título, aunque me pasó recientemente con mi último poemario que salió exactamente hace un año en la Universidad Javeriana, en la colección de poesía y que va a salir pronto en otra editorial en traducción español-inglés y español-italiano. Ese libro, antes de escribirse, tuvo título y no me había pasado anteriormente. Adriático, que es un mar italiano. Pero del resto, yo no suelo proceder así. Siempre es después de que escribo el libro, sea de poesía, sea de crítica. En principio, el libro se pudiera llamar El ruido en la lengua o Ruido en la lengua y está conformado por una serie de ensayos sobre los siguientes poetas venezolanos, pero no es un libro que quiere historizar de forma cronológica la poesía venezolana, sino por el contrario, son formas de entrarle a la poesía donde se incorporan reflexiones teóricas que tienen que ver con lo afectivo, con lo sonoro, con lo animal y con lo vegetal. Los autores que van a estar en este libro puede que añada algunos otros, son Enrique Garbelo Larriba, El pecho de la ballena como movimiento poético, no algún autor en específico. Rafael Cadenas, de su libro, que es el libro que yo más quiero, que es Una isla. Igor Barreto, Yolanda Pantin, Mariela Casal, eh, Luis Enrique Belmonte. Eh, Puede que añada un texto corto sobre Rafael Castillo Zapata, Jacqueline Goldberg, y no sé si estoy olvidando a alguien. Eh, Creo que son esos los autores con los que trabajo. Eh, Ni idea de cuándo sale. no, todavía no. Será 23 largo, pero estoy en eso. En realidad, este libro hubiese tenido que salir hace tiempo, pero mi mudanza a Colombia, ese libro empezó en el 2016 y yo llegué aquí en ese año y todo lo que fue el proceso de
bueno, de estar aquí, de Claro, sí. dejarme aquí, muchísimo trabajo académico, muchísimas direcciones de tesis y otras cosas, no me han permitido lo que necesitaría, que es un cuarto propio, cerrado. Claro, todos estos textos están escritos, pero requieren un trabajo de un Claro, de cohesión y de darle. sí, sin tener que pensar en tanta otra cosa que 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 no me hace, eh, que no me ayuda a concentrarme en eso. Bueno, nada, yo estaré muy pendiente de cuando salga ese texto porque me interesaría conversarlo contigo en los episodios futuros de este podcast porque se ve muy, muy interesante, la verdad. Y además olvidé nombrar algo importante que formó, bueno, que fue un trabajo de mucho tiempo compartido e incluso agradezco a Antonio López Ortega haberme dado la oportunidad y haberme invitado a participar en ese proyecto que compartí con Miguel Gómez, Antonio López Ortega y bueno, estaba yo de hacer la antología de pretextos rasgos comunes sobre la poesía venezolana del siglo XX. Eso Ajá. fue una inmersión importante y además más importante aún porque fue con ellos. Sí. Entonces, bueno, quiero aprovechar incluso para mencionar esa antología porque fue también un recorrido que afinó muchas cosas para que yo también escribiera este libro. Olvidé a una poeta fundamental que ocupa un lugar central dentro del libro, que es Millo Bestrini. Ah, claro. Claro. Tú has escrito ya sobre ella, he leído algunos Sí. trabajos tuyos sobre el tema. Y sí, esa antología yo la tengo y es genial. Me imagino que va un poco en consonancia con esto que habían hecho anteriormente con la vasta brevedad y eso, ¿no? Antologar a las tradiciones literarias del siglo XX en Venezuela. Es un excelente trabajo y totalmente recomendable para el que le interese. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado al final del episodio. Le agradecemos de verdad a Gina por haber estado acá. Ha sido una conversación extraordinaria y de verdad espero tenerte en los próximos episodios que hagamos. Seguro, Marvin. Gracias a ti, gracias al público que escucha este ciclo, digamos, de lecturas, porque yo pienso que las conversaciones son formas también de hablar de las propias lecturas, las propias experiencias con poesía, narrativa, lo que sea. Te agradezco haberme invitado, haberme dado la oportunidad de conversar contigo y con ustedes y bueno, será para otra vez. Así será. Los invitamos a que se suscriban al canal para ver siguientes videos y más nada, nos vemos en los próximos. Hasta pronto y que estén bien. Muchas gracias.